Bienvenidos a su capítulo número 2 del libro Del miedo al amor. Mi nombre es Edmundo Alarcón y estaré leyendo y comentando el libro. Los principios masculino y femenino del proceso creativo. Saludos, amigos míos. Les extiendo mis bendiciones y mi amor para que lleguen a su ser más profundo en la medida en la que ustedes estén abiertos a ellos. Recíbanlos y dejen que penetren en ustedes. Esta noche quiero hablarles de ciertos elementos específicos del poder creativo universal. Cada ser humano posee y expresa este poder. Entrar en contacto con el tuyo significa utilizar el poder creativo que eres y que emana de tu ser más íntimo, de manera deliberada, consciente y voluntaria. Uno está siempre creando sus circunstancias con este poder, pero lo hace inconscientemente y sin darse cuenta de ello. Lo que piensas y sientes, lo que imaginas, lo que secretamente deseas y temes, todo eso da forma y determina la sustancia creativa que constituye la fuerza motriz de este poder. Qué diferente es crear tu destino de manera deliberada y consciente, en vez de hacerlo sin darte cuenta. Al crearlo inconscientemente, piensas que algunas experiencias dependen de un oscuro destino. Tus experiencias parecen tener poco o nada que ver con quién eres, lo que sientes, lo que deseas y en lo que crees ahora, o con lo que decides hacer con tus pensamientos y sentimientos. Pero los individuos autorrealizados saben exactamente cómo crean sus vidas. Es maravilloso cuando de pronto te das cuenta de que no fue un destino hostil, sino tu propia actitud lo que te trajo obstáculos e infelicidad. Y, entonces, puedes ver las cosas inconscientes que originaron los sucesos indeseados. Una vez que veas que hay una conexión entre causa y efecto, te das cuenta de que el destino no está sujeto a un poder ciego y malévolo ajeno a nosotros. A partir de ese momento, el individuo deja de ser impotente. En verdad, los seres humanos nunca han estado desamparados en contra de cualquier fuerza o poder externos, sino que están en un estado de impotencia ante sus procesos internos, hasta que los reconocen y los cambian. Así es el camino. A medida que descubres la raíz de tus experiencias negativas dentro de ti, te vas volviendo capaz de transformarlas. Para crear un destino favorable, de manera deliberada, es necesario que comprendas más acerca de la fuerza creativa del universo y de qué manera la puedes utilizar. Bien, entonces, hasta aquí. Esta parte me es importante porque describe muy fielmente cómo no somos víctimas de bla, 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 sino que hay procesos internos y aunque no seamos conscientes de estos siguen funcionando. Es como la gravedad. Aunque no te des cuenta y no comprenda la fuerza de gravedad, si brincas por una ventana te vas a caer. A eso se le llama me fui infiel, no tengo relaciones, ¿por qué nadie me quiere? Hay procesos internos y la clave es tener la capacidad de verlos, reconocerlos, porque sólo así tendrás el poder de transformarlos para crear externamente lo que deseas. De otra forma no tendrías el poder y te seguirías experimentando como víctima de tus circunstancias. Continúo. El funcionamiento de los principios fundamentales. Hay dos principios fundamentales a partir de los cuales funciona el proceso creativo. El primero es el de activación y el otro es el principio de no interponerse en el camino y permitir que las cosas sigan su curso. Estos dos principios creativos existen en todo el universo y se manifiestan en todas las cosas de tu vida. Controlan todo lo que sucede, deseable e indeseable, importante o banal, desde el suceso más pequeño y mundano hasta la creación del universo. Si lo que se crea ha de ser constructivo, fructífero, alegre y placentero, entonces estos principios deben interactuar de manera armoniosa, deben complementarse. Si lo que se crea es destructivo, doloroso, vergonzoso o triste, los dos principios también deben de estar trabajando,
pero en este caso de manera distorsionada e incomprendida. En vez de complementarse, interfieren el uno con el otro, en vez de que configuren una totalidad unida. Un cierto dualismo los convierte en opuestos mutuamente excluyentes. Cuando se reconcilian los dos lados de la dualidad, entonces las dos fuerzas aparentemente opuestas trabajan juntas hacia una meta. La dualidad en contra de la unidad es una situación que se manifiesta en toda la creación. Siempre que una entidad es sacada de su centro y por lo tanto está sumida en la ignorancia y el error, aparece la dualidad. Todo el globo terráqueo, especialmente la conciencia humana, se encuentra en el estado dualista, de modo que todas las funciones creativas perceptibles se encuentran divididas. El proceso creativo también se encuentra afectado por el estado dualista de la conciencia humana. Los dos principios fundamentales de la creación, activar y dejar que las cosas sigan su curso, son leyes universales presentes en todo lo que ha sido creado. No se trata de las leyes mecánicas como las de la gravedad. Todas las leyes, incluyendo las leyes físicas e impersonales, surgen de, a través de y por la conciencia, y tienen que haber sido creadas por la combinación de estos dos principios fundamentales. La creación directa, con sus leyes específicas, siempre es una expresión de la conciencia, pues todo en la creación solo puede ser resultado de la conciencia. No importa si la conciencia surge de un cerebro individual o de una persona, o si la conciencia es el gran espíritu universal que impregna toda la vida. El principio es el mismo. Tu actitud consciente expresa si activas o no, y si dejas que las cosas sigan su curso o no. Estos dos principios y sus papeles requieren de un profundo análisis. Entonces, empecemos con el principio masculino. Activar significa que la entidad consciente deliberadamente busca, pone en movimiento, se mueve hacia, causa, determina o usa estas fuerzas voluntariamente, llamándolas a la acción y quitando cualquier obstáculo que pudiera surgir. El esfuerzo y la perseverancia son parte integral de poner las fuerzas creativas en acción. Esto es un hacer de manera activa. Podemos llamarlo el principio masculino dentro de la creación. La actitud de permitir que las cosas sigan su curso significa ser receptivo y esperar. También es un movimiento, pues todo lo que está vivo debe moverse. Pero este tipo de movimiento es muy diferente de aquel del principio activador. El principio activador se mueve hacia afuera, dirigiéndose hacia otro estado, mientras que el ánimo de permitir que las cosas sigan su curso es un movimiento dentro de sí mismo. Es un movimiento involuntario de pulsación. El movimiento de activación, en cambio, es deliberado y autoafirmativo. Las palabras son insuficientes para explicar estos hechos, así que tendrán que escuchar con su oído interior y utilizar su imaginación y sus facultades más profundas para percibir lo que les estoy diciendo. Comentario. Aquí podemos empezar a ver el principio femenino y masculino. El principio masculino viene representado, por ejemplo, por el sol, por las líneas. Se puede ver en la energía masculina de los hombres, en el falo, en el pene, en los espermas. Es la energía que tiene una dirección, que tiene un objetivo, que tiene un... va de un lado a otro con una intención clara. Ese es el principio activador masculino. Por el contrario, el principio receptivo femenino es el principio de la Tierra. Lo manifiesta la Tierra. Por ejemplo, la Tierra recibe los rayos del Sol y permite que la vida surja. Está ahí. Es como el óvulo. El óvulo no hace nada. Es receptivo y está esperando a que sea activado por el esperma. La vagina está ahí esperando, a lo mucho se lubrica, pero espera a que llegue un pene para ser activada. El principio masculino activa, el principio masculino activa, el principio femenino recibe y se deja activar. Cuando estas dos fuerzas se combinan, se hace alguna creación. Lo podemos ver en todo tipo de baterías o electricidad.
se requiere la carga positiva y negativa para que surja la corriente. Continúo. El principio femenino. La actitud de permitir que las cosas sigan su curso está sostenida por una actitud de esperar, paciente y confiada, en permitir que el proceso madure hasta fructificar, en someterse a las fuerzas que están en movimiento. Este puede ser llamado el principio femenino de la creación. Tal como dije antes, los principios masculino y femenino existen en cada tarea, en cada acto creativo. El acto autoafirmativo y voluntario expresa confianza en sí mismo y consciente y conocimiento de la propia naturaleza divina. El aliarse a las fuerzas creativas, sometiéndose a ellas, muestra una profunda confianza en la vida y en el estado del ser, que no requiere ni un ápice más de movimiento que la activación de los poderes en los que uno confía. Todo lo que funciona bien en el universo, desde las más pequeñas manifestaciones de la vida mundana, combina estos dos aspectos de la vida y de la conciencia. Nada puede crearse sin que estos dos principios actúen. No es posible que se realice ninguna unión entre los dos sexos a menos de que estos principios funcionen en la manera que deben hacerlo. El placer supremo es posible en la medida en que estas actitudes sean sanas y hasta el nivel en el que la confianza en uno mismo y en la vida permitan que ambos principios se manifiesten. Tanto los hombres como las mujeres representan ambos principios, solo cambia su organización, énfasis, grado, proporción y relación del uno con el otro. El hombre sano e integral no representa exclusivamente al principio activador, del mismo modo que la mujer sana e integrada no solo representa al principio de permitir que las cosas sigan su curso. Los hombres y las mujeres deben expresar ambos aspectos, pero el énfasis de cada uno difiere y las áreas en las que los dos aspectos creativos se manifiestan también son diferentes. Repito, hombres y mujeres integrados y completos y sanos, necesitamos tener ambos principios fluidos, equilibrados. En la medida que tú como persona tengas conflicto con un principio, ese conflicto con esa energía masculina o femenina se va a representar como espejo en tu relación de pareja. Continúo con la lectura. Una vez que empiezas a pensar en esto y a mirar la vida con este nuevo enfoque que reconoce a los dos principios en su funcionamiento, verás y comprenderás mucho más acerca de la creación misma y acerca de los sucesos del mundo. Ya sea que abras un negocio, que inicies una relación con otra persona, que seas el creador de tu destino o de un universo, todo dependerá de la medida en la que comprendas y utilices de forma armoniosa los principios creativos masculino y femenino, y qué tan consciente seas de ambos, dejándolos que surjan de ti. Cuando estos principios creativos se distorsionan y se les utiliza de manera equivocada, generan confusión y falta de armonía. El resultado no puede ser más que destrucción. Distorsiones de la fuerza creativa, masculina y femenina. Un hombre no puede atreverse a ser completamente un hombre y a activar la fuerza creativa de manera deliberada y voluntaria, mientras su inconsciente se encuentre aún sumido en la hostilidad, el coraje y la cólera, pues en ese caso, el principio activador amenaza con expresar estos impulsos destructivos. Existen muchos hombres y mujeres en el mundo que todavía están tan poco desarrollados que no tienen el menor recato en expresar sus impulsos destructivos. No les importa activar el principio masculino, aun cuando lo hagan para hacer surgir actos violentos y negativos. Solo cuando se avanza en el desarrollo interno y el individuo ya no desea expresar la violencia y la destrucción, él o ella
podrá asustarse ante su propio principio y retenerlo. Es por esto que no puedes ser enteramente un hombre o una mujer a menos que establezcas una buena relación con tus emociones y tus deseos negativos. Cuando por fin los enfrentes de lleno, pierden su poder. Pero mientras no seas consciente de su existencia, te controlarán y te obligarán a actuar de acuerdo con ellos sin que siquiera puedas darte cuenta de lo que haces ni del por qué lo haces. En este caso, tal vez darás explicaciones racionales a su existencia o harás que su destructividad se vuelva en contra tuya por el temor de dejar salir el principio activo y tener que cosechar sus semillas negativas. Comentario. Mucha gente que tiene esta parte en su inconsciente de negatividad, de violencia, de todo esto, se puede representar tanto lastimando y agrediendo a la gente cercana a ti o agrediéndote a ti mismo o a ti misma. En ambas situaciones hay violencia. Tanto requiero ser violento para permitir que me hagan daño, como requiero ser violento para yo hacer daño. En todos estos casos, y de hecho en casi todos los procesos de crecimiento, es indispensable un proceso como de derrota, de decir, "¡Ah! ¿En serio esta cosa soy? Yo no, nunca he querido aceptar que eso puedo ser tan malo, tan triste, tan avaricioso y cualquier adjetivo negativo podría caber ahí. Va siendo, es parte del proceso de crecimiento, sorprendernos de lo oscuro que habita en nosotros que no hemos querido ver ni asumir. Continúo con la lectura. Así, durante una etapa de transición dentro de la evolución, la gente se abstiene de utilizar el principio activo, pues cualquier activación estaría basada en la negatividad. Esto explica por qué tanta gente está paralizada en la inactividad y en el estancamiento. Temporalmente, la gente se retiene para evitar una mala utilización del principio activo, del principio creativo. En consecuencia, una activación sana, la autoafirmación y la autonomía también se encuentran suspendidas y deben esperar que se les suelte una vez que la personalidad se ha asentado y ha dominado sus problemas con su naturaleza destructiva. La gente tal vez tiene que aparecer muchas veces en este plano terrestre para que se vaya redituando la intensidad de sus fuerzas activadoras, con el fin de que dejen de expresar una forma distorsionada del principio creativo activador. Todos ustedes necesitan establecer contacto con su crueldad escondida, con la brutalidad, el sadismo, el revanchismo y la malicia que esconden, con el fin de aprender cómo superar de verdad estas emociones destructivas al comprenderlas y aceptarlas. Pausa aquí, comentario. Para superar estas experiencias, emociones y pensamientos negativos, se necesitan comprenderlos y aceptarlos. Es por eso que entre más los reprimas, más crece. Y de ahí la frase de Carl Gustav Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Oigan, voy teniendo la duda si está muy fuerte la música. No hay, porfa, los que vayan escuchando me van comentando si está bien, si le subo más, si le bajo más, porque esto es para ustedes. Me es importante que lo disfruten y les sea fértil principalmente. Continúo. Mientras no enfrenten directamente su destructividad, no existirá esa convicción y, en consecuencia, se retienen básicamente por miedo a la retribución y a otras consecuencias. Solo cuando tengan el valor y la honestidad de ver y aceptar las emociones y los deseos dañinos que viven en su interior, solo cuando las comprendan y las evalúen totalmente, podrán ver sin duda alguna que son medidas defensivas innecesarias que no sirven para nada más. Conforme esos sentimientos se vuelven obsoletos y ya no tengan que estar en guardia contra sus reacciones espontáneas, podrán activar libremente en su interior el más grande poder que hay en el universo. Entonces, ya no temerán ese poder, pues estará libre de toda contaminación, perversión o distorsión, y podrán exigir a algo que es su derecho desde que nacieron,
la utilización de sus propias fuerzas creativas. Suele suceder que alguien esté suficientemente limpio de distorsiones destructivas como para utilizar sus poderes internos en riesgos, pero el viejo hábito de retenerse está tan firmemente arraigado que la persona puede inútilmente abandonar el uso de su principio activador al no ser consciente de que no corre riesgo alguno al hacer uso de él. La destructividad que aún existe ya no es peligrosa porque ya es bastante consciente. La persona está lo suficientemente alerta para impedir que la destructividad lo controle y origina acciones negativas. Sin embargo, todavía no sabe que con el mismo poder con el que puede manejar las agresiones que todavía existen, también es capaz de utilizar las más grandes fuerzas del universo que se encierran dentro de su ser. Cuando, por fin, uno se conecta con su parte divina, entonces puede utilizar el poder activador para crear las circunstancias de su elección. Comento algo que estaba unos párrafos antes. Esta negatividad y esta destrucción, de hecho, es un mecanismo de defensa que desarrollamos en contra de situaciones desagradables, violentas, que hayamos vivido, pero al no terminarlas de asimilar, nos quedamos en una actitud de estar a la defensiva y eso sigue alimentando nuestra negatividad interna. Continúo con la lectura. Así que debemos diferenciar entre los que acertadamente controlan su actividad creativa porque tienen un miedo justificado a los componentes negativos de sí mismos y a aquellos que la controlan simplemente porque no saben que tienen un potencial positivo. Estos últimos son como alguien que ha estado dormido por mucho tiempo y que al despertar desconoce el poder de sus facultades y las posibilidades de su desarrollo. El principio masculino tiende hacia el exterior y conduce a acciones generadoras de consecuencias. La acción que sigue a la fuerza conductora construye, afecta, provoca y determina activamente. Cuando la persona está completamente consciente de que ya no necesita las fuerzas destructivas y por lo tanto ya no les teme, también empieza a descubrir que es capaz de crear. En ese momento, la gente descubre los poderes que existen dentro de ella y se percata de que su mente puede activarlos. El principio femenino de la receptividad, de dejar que las fuerzas activadoras funcionen como deben para fructificar, se distorsiona cuando la entidad se rehúsa a asumir su responsabilidad. Pa pronto, cuando se vuelven víctimas. Eso fue mío. Continúo. El principio creativo femenino se pervierte cuando al hacer a un lado la autoactivación, uno se somete a la autoridad de otra persona en vez de someterse a sus propios poderes internos activados. Comentario. Justamente, el principio masculino se distorsiona cuando hay negatividad o violencia escondida y el femenino se distorsiona cuando se vuelve víctima, cuando se somete, cuando se abandona a sí misma. Hablaremos mucho más de esto en el capítulo, me parece que es el 12, pero ya iremos viendo. Continúo. De la misma manera, una mujer que le entrega su autonomía a su pareja porque tiene mucho miedo y pereza de asumir las consecuencias de sus actos, constituye una caricatura o una parodia de la feminidad. Su sometimiento no está motivado por el amor y la confianza en su pareja y su meta no es experimentar el éxtasis mediante la unión de los dos principios creativos en esta manifestación en particular. En cambio, se somete solo por su temor a la vida, rehusando asumir sus obligaciones. Este tipo de rendición o abandono no puede traer nada favorable para ninguno de los dos involucrados. Cuando una mujer desea ser un parásito y echarle encima sus responsabilidades a su pareja, está mintiéndole a la vida. Pero no se puede engañar a la vida. El resultado es que tan solo aumenta su miedo a la vida,
lo mismo que su miedo al hombre, que supuestamente debe ser su autoridad. Seguramente teme a la esclavitud que ella misma ha creado. Es así como el principio femenino o la feminidad a menudo se asocia erróneamente con el desamparo, la pasividad y la inferioridad, mientras que el principio masculino suele asociarse equivocadamente con la fuerza bruta, la superioridad, comentario mío, o la violencia. En realidad, una mujer no puede serlo verdaderamente a menos de que sea autodeterminante. En los términos de esta conferencia, una mujer debe estar segura de sí misma gracias a la activación del principio creativo que hay dentro de ella, pues solo cuando se responsabiliza de sus errores y está dispuesta a aceptar y a aprender de ellos, puede ser fuerte y responsable de sí misma. Entonces dejará de tener miedo de una entrega total, de soltar y dejar que las fuerzas involuntarias dentro de ella la guíen. Del mismo modo, un hombre no puede ser realmente un hombre si no está libre de la destructividad y dispuesto a dejar que el principio activador funcione a su manera. Dicho de otro modo, debe seguir al principio femenino con el fin de poder activar completamente al masculino. Al igual que una mujer íntegra, debe activar el principio masculino para entregarse al femenino. La interacción armoniosa. Esta interacción entre hombre y mujer expresa los dos lados del poder creativo de una manera muy obvia. La unión de los sexos es satisfactoria en la medida en que los dos lados estén en armonía al interior de cada uno de los miembros de la pareja. La armonía entre ellos solo se establece cuando se cumple esta condición. Parafraseo con mis palabras. Solo cuando tú estés en paz con tu femenino y tu masculino interno, podrás estar en paz con el femenino masculino con quien sea tu pareja. Mientras en ti tengas conflicto con tu principio activador o con tu principio pasivo, obviamente tendrás conflicto con tu pareja, ya que uno es el espejo del otro. Continúo. ¿Es correcto que un hombre tema a sus fuerzas activadoras mientras no es consciente de su destructividad y por lo tanto no la puede controlar? Lo mismo que una mujer puede temer a la entrega total mientras se sienta desamparada por la razón distorsionada que sea. Si no posee sus poderes intrínsecos, la entrega puede ser debilitadora y peligrosa. Dado que los hombres y las mujeres expresan los principios, tanto masculino como femenino, ambos tienen que limpiar sus poderes activadores de violencia y de hostilidad, y los dos tienen que reconocer que la causa de todo lo que les sucede se encuentra dentro de su ser, en vez de culpar a los factores externos por su sufrimiento. Y para los que están conmigo en el taller, este es el núcleo del taller. Dejar de culpar lo externo y descubrir los núcleos internos desde los cuales creamos las circunstancias que creamos. En específico en este taller, nuestras relaciones. Continúo. Al trabajar sobre sí mismos dentro de un camino de autotransformación, hombres y mujeres pasan a través de patrones idénticos del ser inferior. Encuentran su falta agresión, hostilidad, violencia, sobreactividad, impaciencia y negativa a esperar que fructifiquen los poderes. También encuentran su falsa receptividad y su falso permitir el curso de las cosas, esto es, su negativa a reconocer su responsabilidad, su pereza y su tendencia a seguir el camino del menor esfuerzo. Una de las maneras de evadir la responsabilidad consiste en encontrar una autoridad que se encargue de ello. Hombres y mujeres deben trabajar sobre los mismos problemas, pero su interacción se realiza en un nivel complementario, no igual. No es posible alcanzar la realización personal si no se convierten en hombres y en mujeres íntegros, en el sentido más profundo de la palabra. Comentario. Íntegros, integrado. Integrado en este contexto es conocer, amar, activar,
descubrir cómo funcionan y liberar cualquier cosa que pueda obstruir tu principio femenino y masculino para que estén integrados en ti. Sigo. Es por esto que los problemas humanos siempre tienen que ver, antes que nada, con la relación entre los dos sexos. No importa qué otros problemas tengan los seres humanos, siempre están, al menos indirectamente, relacionados con su masculinidad o su feminidad. La expresión y el manejo de los principios creativos femeninos y masculino permea en toda su personalidad. El papel de los dos principios en la realización de cualquier tarea. Tomemos un ejemplo en el trabajo. ¿Cómo pueden tener éxito en el trabajo si su principio activador está ausente o apagado? Y ustedes no son lo bastante emprendedores y sanamente agresivos. O si no saben activar sus poderes creativos y los retienen. ¿Qué sucede si los dejan salir, pero las fuerzas activadoras son hostiles y antisociales? En ese caso, inevitablemente tendrán problemas con su entorno, independientemente de sus capacidades profesionales. Si falta el espíritu amoroso, no desearán contribuir a la vida, con ni a través de su trabajo, de modo que no podrá haber nada creativo en él y los poderes espirituales profundos no se manifestarán. Si, a pesar de todo, desean enriquecer la vida, podrán con seguridad enriquecerse a sí mismos en y a través de su actividad, sin sentirse falsamente culpables por su sana agresividad. La activación creativa se encargará de servir a los dos de manera equilibrada, enriqueciéndolo a los otros y al ser en todas las maneras posibles. ¿Y cómo sería posible que lo activado madure si el principio creativo femenino no puede funcionar dejando que las cosas sigan su curso, esperando que fructifiquen mediante la confianza en las fuerzas puestas en acción? Sus poderes intuitivos llegan a su conciencia solo cuando el espíritu receptivo de permitir que las cosas sigan su curso prevalece después de la activación. Entonces, pueden dejarse guiar de acuerdo con la más alta sabiduría, la de la inspiración creativa, indispensable para el éxito de cualquier trabajo. Esto también consiste en dos aspectos. La inspiración debe ser activada deliberadamente por la mente, pero la mente debe permitir que fluya libremente para que se manifieste sin su interferencia. Las leyes que estoy señalando aquí son válidas dentro de cualquier tarea o realización, ya sea que hagan su trabajo doméstico o que trabajen como artistas, científicos o cualquier otra cosa. La ley es siempre la misma, aunque la proporción en la que estos principios funcionan puede variar. El simple trabajo doméstico puede ser realizado de manera mecánica, con relativa eficiencia, pero también puede ser un acto creativo si se realiza con este ánimo. Pero el trabajo artístico, científico o espiritual nunca puede tener éxito a menos que se sigan estas leyes de la creación. Así que su trabajo fracasará, al igual que lo harán las relaciones humanas y de pareja, cuando los principios masculino y femenino no interactúen adecuadamente para complementarse. No hace falta decir que en todas estas áreas la relación entre los dos aspectos de la creación varía en cuanto al énfasis y el tiempo de cada fase. Si uno de los dos principios funciona de manera sana, el otro debe estar igualmente bien. No es posible que uno esté sano y el otro esté distorsionado. De modo que el hombre que tiene dificultades para poner a funcionar su activación dentro de un área específica de su vida, seguramente tiene problemas para permitir que las cosas sigan su curso y dejarse llevar en otra. Sería falso pensar que el hombre que no es suficientemente activo y agresivo lo es en todos los aspectos de su personalidad.
Inevitablemente descubrirá un área en la cual es hiperactivo, excesivamente masculino. Precisamente ahí, en donde debería funcionar el principio femenino. La distorsión es una compensación por la poca actividad en el sitio donde debería de ejercitar su fuerza activadora masculina, pero no lo hace. Inversamente, un hombre que expresa una forma exagerada del principio masculino debe encerrar áreas en las que es demasiado pasivo y que expresan su principio femenino distorsionado. Estos ejemplos son aplicables de la misma manera a las mujeres. Comentarios, ya que creo que no está tan fácil. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es cuando un hombre en el trabajo es súper dominante y a todos les grita y les dice qué hacer y llega a su casa y, sí, mi vida, lo que tú quieras, o viceversa. En el trabajo es el hombre que es sumiso, que su jefe siempre lo está enchinchando y molestando, pero es el hombre que llega a la casa y empieza a ser agresivo con su esposa, agresivo con su familia. Cuando activas demasiado en un lado de forma distorsionada, eres muy pasivo en otro, y al ser muy pasivo en ciertas áreas que no debes de ser, te vuelves activo en vez de confiar en la vida. Continúo. Equilibrar los dos principios dentro de cada individuo. La manifestación de los principios masculino y femenino en la vida interior de cada individuo es una parte sustancial de la realización personal. Debes estar especialmente atento a estos principios dentro de tu trabajo sobre ti mismo. La verdadera espiritualidad debe convertirlos en hombres y mujeres completos en el mejor sentido y en todos los niveles de su existencia. Su crecimiento inevitablemente armonizará estos niveles, pero cada uno debe descubrir mediante el autoexamen de qué modo y en qué sentido existe una falta de armonía o un desequilibrio. Cuando seas capaz de amar verdaderamente, estos principios se expresarán en ti de manera total, o, por decirlo de otra manera, a través de la deliberada activación del poder creativo en su máximo potencial, gracias a que ya no temes a tu propia destructividad, ya que tienes confianza en los poderes universales para que terminen adecuadamente lo que de manera voluntaria pusiste en movimiento. No tendrás miedo de entregar a tu ego voluntarioso a un poder superior, siendo entonces capaz de amar. Repito esto. A través de la deliberada activación del poder creativo en su máximo potencial, gracias a que ya no le temes a tu propia destructividad. O sea, puedes activar y usar toda tu masculinidad, o sea, toda tu capacidad creativa de activar y de dirigir tu voluntad y tu fuerza, ya que no te tienes miedo a ti mismo. Y a que confías en que lo que actives, el universo sabrá cómo necesita que eso cuaje en la vida. De la misma manera, no tendrás miedo a soltar lo que crees que eres, o sea, tu ego, para simplemente entregarte a la vida y al amor. Continúo. Todo lo que hagas con este ánimo será creativo y combinará los dos aspectos de la creación. El deseo de dar la vida nunca estará amenazado por el empobrecimiento de ti mismo, sino todo lo contrario. El hombre amoroso activará un poder sublime en él y en su pareja con el propósito de enriquecer a ambos. La confianza que su mujer tiene en él estará garantizada, permitiendo que su entrega sea acertada y digna, lo cual fortalecerá su personalidad. El abandono de su determinado ego será una experiencia deseada que no tiene por qué temer, y la activación de él se vuelve entonces algo enormemente enriquecedor para los dos. Esto es algo muy diferente del tipo de activación que utiliza el hombre pseudocontrolador. Él solo tiene una actitud que oprime a la mujer con el fin de exaltarse a sí mismo, haciendo que ella justificada y razonablemente teme entregarse.
De este modo, él está obstaculizando el desarrollo de ella como mujer. Comentario. Ahí el hombre distorsionado usa su principio para huir de sus miedos. El hombre no desarrollado es un hombre cobarde y al ser cobarde le huye a sus sentimientos de inferioridad y la mejor forma que tiene de huirle es sometiendo a los demás. Ese es el hombre no completo, ese es el hombre inseguro. Continúo. La entrega de la mujer enamorada realza el dominio de la autoactivación de su compañero. Ella estimula la realización completa de su persona sin competir con su activación porque esto ya no constituye una amenaza. Pero su receptividad no debe ser confundida con la pasividad paralizadora, que no es sino una distorsión de una feminidad sana. La actividad pulsante del alma en el estado receptivo de permitir que las cosas sigan su curso, el estado del ser y de entregarse, es una fuerza vibrante que constituye la masculinidad, que contribuye a la masculinidad y a la fuerza de su pareja. Es posible experimentar algo completamente nuevo, haciendo que la actitud de permitir el curso de las cosas sea una decisión deliberada para seguir al principio activo en un cierto momento, reconociendo que se deben asumir otras facultades. El principio activador de convertirse en algo hace que sucedan cosas de manera deliberada. El principio de simplemente ser se autoperpetúa de manera involuntaria. Sus efectos llegan de manera indirecta. El pathwork requiere de la combinación de estos dos aspectos y quiero mostrarles cómo funciona. No es posible eliminar ninguna obstrucción ni ninguna infelicidad a menos de que la persona, hombre o mujer, utilice su poder activador. Es necesario que deliberadamente enciendas este poder, asumiendo tu potencial y tu derecho a convertirte en una persona feliz. Ni tampoco debes evitar descubrir la causa de la infelicidad dentro de ti mismo. En otras palabras, es necesario que una persona busque corregir los errores que hay en su interior y al mismo tiempo, deliberadamente llame a una sabiduría y a un poder superior dentro del ser para que le den sentido a esta tarea. La mente pone en acción a la voluntad y define los pasos que se deben de dar, al tiempo que llama a una sabiduría superior interna. Todas estas son verdaderas actividades, con sus propias características. Pero una vez dados estos pasos, el principio receptivo debe ponerse a trabajar. Una vez que estas fuerzas han sido activadas, la entidad debe de dejarlas que fructifiquen. La persona que no es capaz de esperar a que esto suceda, sino que requiere resultados inmediatos y los atribuye únicamente a su activación, viola el principio femenino de la creación en cuestión. De este modo, es imposible que haya éxito, o tal vez solo lo habrá hasta ahí, en donde los dos factores pudieron funcionar. Una semilla que siembra no puede, una semilla que se siembra no puede sacarse inmediatamente convertida en planta. Se le debe de dar tiempo para que germine dentro de la tierra, hasta que aparezca el brote. Las leyes agrícolas demuestran maravillosamente la totalidad de los dos aspectos de la creación. El pathwork es un acto creativo deliberado de este tipo y utiliza los dos principios en la misma medida. Benditos sean, amigos míos, cada uno de ustedes. Encuentren nueva fuerza y nuevos estímulos en estas palabras y que una nueva apertura de las puertas les ayude a salir de donde han estado atorados. Tal vez mis palabras encontrarán un eco en su corazón, capaz de echar a andar dentro de ustedes algo que les haga desear activar aún más su búsqueda en la dirección que conduce a la profundidad de su ser. Una vez que hayan enfrentado, aceptado, comprendido
y eliminados los obstáculos, sus más altos poderes creativos podrán empezar a desarrollarse. Benditos sean, hagan florecer cada vez más la grandeza y la belleza inherente que son Dios. Excelente, con eso terminamos. Para los que están conmigo en el taller, las preguntas que podrían hacerse es, ¿cómo estás tú con respecto a tu principio activador? Con respecto a tu principio pasivo. ¿Qué tan contento u orgulloso estás de ser hombre o de ser mujer? ¿Qué diferentes conflictos tienes con los hombres o con las mujeres? ¿De qué culpas a los hombres? ¿De qué culpas a las mujeres? ¿Qué prejuicios tienes de los hombres? ¿Qué prejuicios tienes de las mujeres? ¿Estarán equilibrados estos dos principios dentro de ti? ¿Cuál será el principio que tienes dominante? ¿Y qué tan distorsionado está ese principio dominante? De todas formas, lo estaremos revisando en la sesión del taller que nos corresponde. Hasta pronto.